dos ponentes que tenemos esta tarde, quisiera insistir en algo que mencionó el señor decano, y es que ya, digamos, estamos 3 años organizando este foro Contrastes, y para nosotros siempre ha sido muy relevante que esto sea un espacio de discusión académica y que sea un espacio que le permita sobre todo a la comunidad universitaria tomar mejores decisiones e informarse mejor, y para eso el compromiso que lo inspira, además de la calidad de los invitados, es el pluralismo de las posiciones. Entonces me parece muy importante reivindicar eso en un momento en el que precisamente tenemos un contexto de mucha polarización, y en el que paradójicamente en esta campaña han brillado por su ausencia los espacios de discusión, y más bien ha habido mucha exposición, pero de espacios más bien de carácter proselitista. Entonces, reivindicar eso, agradecerles por supuesto a Rafael y a Jorge el interés por debatir. Evidentemente no es un tema sencillo, hay gente que prefiere más bien abstenerse de entrar en una controversia y más públicamente. Por eso agradezco mucho que ellos estén acá. Voy a presentarlos brevemente. Rafael Nieto es abogado javeriano, experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Fue viceministro de Justicia y profesor en varias universidades del país. Es analista político y columnista en este momento de varios diarios nacionales, entre ellos El Colombiano, El País de Cali, entre otros. Y tenemos a Jorge Iván Cuervo, que es abogado de la Universidad Externa de Colombia, magíster en política pública, especialista en política social, especialista en derecho público y candidato a doctor en derecho en la misma universidad. Es profesor del Externado y columnista en El Espectador y en Razón Pública. Entonces, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias. Como ustedes saben, la metodología es bastante sencilla. Hay un pequeño espacio para una intervención inicial, 5 minutos con los que voy a ser muy estrictos. Podemos irnos quizás hasta los 6, donde cada uno planteará su posición, y luego abriremos el espacio para las preguntas. La pregunta es: ¿quién quiere empezar? Entonces, Rafael Nieto. Espero, Iván, que los 6 minutos no se incluyan los saludos. Muchas gracias al decano por la invitación, a usted, Iván, a Camilo, por haber pensado en que podemos hacer un trabajo útil para los estudiantes y los profesores hoy acá. Y debo decir que me da gusto volver a la Universidad de La Sabana. Fui profesor de la universidad durante bastantes años, y además me produce un enorme placer compartir mesa con Jorge Iván, a quien me une una amistad vieja y una admiración por su trabajo y su seriedad. Dicho esto, ahora sí empieza usted a contar, por favor, los 6 minutos o 5. Yo hago el siguiente planteamiento. Primer elemento: uno de los pecados de esta negociación es suponer que estábamos en una guerra. Aquí no ha habido guerra. Esto no ha sido El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la antigua Yugoslavia, Ruanda o Sri Lanka. No ha habido unos rebeldes que representen una facción, una parte significativa del pueblo. Aquí lo que ha habido es una agresión violenta de unos pocos miles de radicales de extrema derecha y de extrema izquierda a 44 millones de ciudadanos honestos, pacíficos y trabajadores. Y ese me parece que es un punto fundamental para empezar la discusión. Aquí sí ha habido confrontación armada en términos del derecho internacional humanitario, y por tanto las reglas de juego tenían que ser las del derecho internacional humanitario. Pero haber asumido que había una guerra supone como resultado que el tratamiento que se da a las FARC en los acuerdos con ellas sea un tratamiento de iguales, de pares, como si no hubiese una diferencia de legitimidad y de legalidad sustantiva entre el Estado y esos que se levantaron en armas contra el Estado. Segundo elemento es que el accionar rebelde, concediéndolos la rebelión,
de las FARC ha sido profundamente degradada a lo largo de la historia y se ha concentrado sustantivamente en la producción de víctimas y daños en la sociedad civil. Aquí lo que tenemos es una guerrilla que ha atacado de manera sistemática a los civiles inermes, que los ha asesinado, secuestrado, extorsionado, que sembró el campo de minas quebrapatas, que se vinculó profundamente al narcotráfico y que se corrompió de fondo. Y ese no es un elemento menor, porque el resultado de este esfuerzo es que las FARC son unos criminales de guerra y de lesa humanidad sistemáticos. El tercer elemento es que no hay paz sin justicia. El gobierno sostiene que el hecho de que haya investigación, juzgamiento y una sanción, que después veremos en las preguntas, es claramente simbólica, constituye justicia y no da lugar a la impunidad. Yo lo que sostengo es que la investigación, el juzgamiento y la sanción, cuando están dirigidos a dejar sin sanción efectiva a los criminales de lesa humanidad y crímenes de guerra, supone impunidad, y que sobre la impunidad no se construye justicia. El cuarto elemento es que los beneficios que reciben las FARC en materia de justicia no los tiene ni los ha recibido nunca ningún otro colombiano, a pesar de que son los responsables de los crímenes más abominables para la conciencia de la humanidad, que son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Las sanciones alternativas que están estipuladas en el acuerdo no son restricciones efectivas de la libertad, sin duda no son prisión, y constituyen en realidad un disfraz en virtud del cual lo que ocurre de hecho es que se deja en impunidad, se deja sin sanción efectiva a esos criminales de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y que además el tratamiento frente a los otros actores en el conflicto, para usar esa terminología tan propia de los medios de comunicación, inexacta, no vamos a entrar a discutirla ahora, ese tratamiento no es ni simétrico ni equitativo, sino que está claramente desbalanceado para favorecer a las FARC. Como resultado, punto siguiente, los beneficios que en materia de justicia reciben las FARC son claramente antiéticos y no se justifican desde una perspectiva ni política ni ética. Y siempre me pregunto, ¿qué pensará el que está en la cárcel pagando 4 o 6 años de prisión porque se robó unas gallinas, o porque se robó un celular, o porque atropelló a alguien con el carro, o porque cometió un crimen de pasión? Y ese se tiene que quedar ahí pagando prisión, y en cambio el que ha matado sistemáticamente por 52 años como las FARC no recibe ni un solo día de prisión. El quinto elemento es que estoy de acuerdo con la justicia transicional en la lógica de que había que sacrificar parte de la justicia para alcanzar un bien, el de la finalización del conflicto armado, pero el sacrificio es excesivo, es demasiado, y además no se ve compensado en forma adecuada con dosis suficientes de verdad ni de reparación material a cargo de los victimarios. En el acuerdo no en una, sino en 2 partes se dice que las FARC deben contribuir materialmente a la reparación de las víctimas, y sin embargo se dice que los términos de esa contribución se deben definir en el acuerdo final. Imagínense ustedes que se les olvidó en el acuerdo final cómo debía hacerse esa contribución material. Por eso Joaquín Gómez apenas hace unos días da unas declaraciones, las publica en El Colombiano, donde dice que las FARC no van a reparar materialmente a sus víctimas, que la reparación le corresponde al Estado, es decir, a los bolsillos de todos y cada uno de ustedes y en el mío también. Además, en el acuerdo no se dice nada sobre los bienes adquiridos ilícitamente por las FARC. Nada, no dice que se tengan que entregar. Se reciben todos los beneficios sin obligar a las FARC a entregar los bienes adquiridos ilícitamente, y por eso las FARC dicen que son pobres y sobreviventes. Por último, también estoy de acuerdo en que había que permitirles participación política. Eso tiene lógica, pero los términos en que se permite la participación política para las FARC son excesivos
y no los tiene ningún partido político, ningún ciudadano que quiera hacer política en Colombia, aunque nunca haya matado ni cometido ningún crimen. Desde la financiación hasta el hecho de que solamente los criminales de lesa humanidad y criminales de guerra de las FARC podrán hacer política en Colombia, los demás no, y además la pueden hacer mientras que se supone que están cumpliendo su sanción. Por último, el tratamiento del tema del narcotráfico tiene la mejor de las buenas intenciones, pero está tan mal diseñado por sus efectos prácticos que va a ser un reproductor de la violencia. Y ha sido esa negociación con las FARC y ese acuerdo el que ha incentivado el crecimiento de los narcocultivos en el país hasta alcanzar una cifra de 150.000 hectáreas a 31 de diciembre de 2015. En Colombia el narcotráfico es el motor de la violencia. A mayor número de narcocultivos, mayor violencia. Lo que se está pactando ahí hará crecer de manera sustantiva los narcocultivos y generará mayor violencia en el país. Y por último, el costo institucional del proceso es tan alto que terminaron volviendo el texto del acuerdo final texto constitucional por vía de señalar que entra el bloque de constitucionalidad. Rompieron el espinazo de la rama judicial. Limitaron de tal manera al Congreso que lo volvieron eunuco e hipertrofiaron el poder del presidente. Y además de todo eso, recortaron de forma sustantiva las funciones de control constitucional de la Corte. Y todavía nos dicen que no hay costo institucional en este proceso. No ha habido ningún proceso en Colombia con ningún grupo armado con el costo institucional de este proceso con las FARC. Por todo ello creo que la forma y el resultado de la negociación es equivocada y que se debe corregir. Muchas gracias a Rafael Nieto. Le damos entonces la palabra al profesor Jorge Iván Cuervo y cuenta con el mismo tiempo para intervenir. Gracias Iván, gracias a la universidad, gracias al decano por esta nueva invitación. Nos encontramos por aquí hace un tiempo para hablar del tema Charlie Hebdo, lo recordábamos ahora. Y pues bueno, la idea es que, como lo planteaba Iván, debatamos con argumentos razonados, con buenas ideas, distintas posiciones que existen alrededor del acuerdo de paz. Me gustó mucho la columna que escribió Iván ayer en El Espectador, un título que era algo así como un sí en do menor, sí, hubiera podido llamarse así. Yo me declaro, digamos, partidario de un sí en do menor, es decir, no es un sí entusiasta, no es un sí lleno de una gran felicidad, no, es un sí razonable, un sí escéptico, un sí para darle la oportunidad a algo que el Estado colombiano ha venido tratando de hacer desde hace mucho tiempo, que es terminar el conflicto con las FARC. Sobre esa advertencia o sobre esa base quisiera, digamos, referirme en los siguientes términos. La expresión guerra, a la que hacía crítica Rafael, evidentemente es una expresión digamos que tiene mucha aceptación mediática y gusta que hablemos de que estamos en la guerra, pero como él lo señala en estricto sentido, Colombia no estuvo nunca en una situación ni de guerra civil, pero sí estuvo y ha estado en una situación de conflicto armado. Evidentemente un conflicto armado, como lo sugiere Rafael, debe seguirse por las normas del derecho internacional humanitario, pero aún así los conflictos armados pueden tener una salida negociada. Y cuando uno mira los textos del derecho internacional humanitario, tanto del artículo 3 común como del protocolo 2 que regula los conflictos armados no internacionales, abre la posibilidad de una salida negociada. E incluso el surgimiento de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, donde se proscribe del lenguaje mismo de Naciones Unidas la expresión guerra, que se empieza a hablar de conflicto, siempre existe la posibilidad, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho internacional humanitario, la posibilidad de una salida negociada al conflicto. Es decir, que el hecho en sí, el hecho de que el Estado colombiano llegue a un acuerdo con las FARC no vulnera el derecho internacional, no vulnera el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ahora bien, las FARC que hoy negocian con el Estado colombiano no son las mismas FARC de hace 56 años o de hace 52 años.
han cambiado muchísimo, seguramente sus ideales se han ido diluyendo, se han ido debilitando en términos políticos, en términos ideológicos, pero en estricto sentido siguen siendo una fuerza irregular que tiene una apuesta política. Y el Estado colombiano reconoce eso, y me parece que en el contexto de la negociación el Estado no las reconoció más que eso, la de ser un interlocutor válido para sentarse a conversar, pero por ejemplo no hubo nunca un reconocimiento de beligerancia, ¿sí? No hubo nunca un reconocimiento de ninguna categoría de sujeto de derecho internacional público, porque incluso la consideración de que el acuerdo pueda ser un acuerdo especial está salvaguardada por esa misma cláusula del artículo 3 común, que dice que los acuerdos especiales humanitarios no tienen ninguna implicación sobre el estatus jurídico de las partes. Entonces no podemos decir, por ejemplo, que el Estado colombiano le dio un reconocimiento internacional en materia de derecho internacional público como nunca se le había dado. No, se hizo en los propios términos de lo que recomienda el derecho internacional humanitario. Fue una negociación política que se hace entre un Estado y un grupo armado irregular que no ha respetado el derecho internacional humanitario, que ha cometido actos de terrorismo, que ha afectado gravemente a la población civil, que ha afectado gravemente a las instituciones, especialmente a las instituciones locales donde ha hecho presencia. Y en ese acuerdo, en esa negociación política, se hicieron concesiones de distinto orden, hasta el punto que yo podría decir, parafraseando un poco a lo que señalaba Rafael en su intervención, lo que el Estado colombiano cedió en términos de permitir el desarme de un grupo armado es, si se quiere, un mal menor para el beneficio que se va a obtener, sobre todo en términos de seguridad, sobre todo en términos de respeto de los derechos fundamentales. Una vez un grupo de 8 o 10 mil hombres se desarme, y en términos de lo que sería un desarrollo institucional, especialmente en el ámbito local. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que se dio el Estado colombiano y qué no se dio? Los temas gruesos que asustaban al principio de la negociación quedaron intactos. No se negoció el modelo económico. Cuando uno mira el primer capítulo de Desarrollo Rural Integral, son acciones del capitalismo liberal. ¿Sí? Ahí no hay ninguna acciones de lo que llamaríamos el socialismo del siglo XXI, son todas actividades de fomento agropecuario para poner el campo colombiano a tono con lo que sería un ingreso del país a la OECD. No se tocó la doctrina militar para nada. El hecho de que los militares tengan que cambiar durante un tiempo transitoriamente la función de vigilar las zonas de permanencia no cambia para nada la doctrina militar. Me parece que eso fue un gran triunfo del Estado en la negociación, y la presencia del general Mora así lo indica. No se tocó para nada en estricto sentido la estructura del Estado, es decir, el mecanismo de justicia transicional que se va a aplicar transitoriamente evidentemente altera algunas de las competencias, por ejemplo, que todos los delitos relacionados con el conflicto pasen a esta Jurisdicción Especial para la Paz y salgan de la justicia ordinaria. Esa es una alteración razonable en términos de la estructura del Estado. No se restringen las libertades civiles y los derechos, por ejemplo, en asocio con la hipertrofia del poder presidencial, porque esa llamada hipertrofia del poder presidencial es para facilitar la implementación de los acuerdos. Me parece que es prematuro todavía decir que no hay verdad mientras no empiece a esperar todo el sistema de justicia transicional. Ahí va a haber una comisión de la verdad y seguramente ahí va a haber verdad. No podemos, como una premisa, decir que no va a haber justicia, porque tal y como está diseñado ya sabemos que hay 3 niveles de justicia. Si en el primer nivel hay suficiente grado de reconocimiento y de verdad, va a haber una restricción de la libertad, pero si de una manera tardía o insuficiente quienes se sometan a este tribunal no se comprometen con la verdad, van a penas efectivas de la libertad entre 5 y 8 años, y quienes no confiesen bajo ninguna circunstancia tendrán penas efectivas de la libertad, es decir, en cárcel hasta 20 años. Entonces me parece prematuro hablar de que no va a haber verdad, que no va a haber justicia. En el tema de la reparación, yo creo que va a pasar algo muy similar a lo que va a pasar que pasó con el tema de los paramilitares. Y es que finalmente la reparación, gústenos o no, la vamos a tener que pagar entre todos bajo el principio de solidaridad.
Sí, los paramilitares tampoco repararon de manera importante. Los bienes que fueron encontrados o que fueron declarados fueron absolutamente insuficientes para la reparación. Pero lo que se ha hecho por la vía de la ley de víctimas con presupuesto es lo que va a pasar con el M-19. Entonces, para terminar esta primera, me parece que era en una negociación política se hicieron beneficios, concesiones apenas razonables para lograr un bien mayor, que es la desmovilización de un grupo armado que ha hecho mucho daño, y que además, con un plus adicional, que el domingo tenemos la posibilidad por vía democrática de refrendar ese acuerdo y por vía democrática decirle a un grupo armado no más. Jorge, muchas gracias. Entonces, bueno, como ustedes están tan educados y tan cordiales, yo quiero hacerles una pregunta a ver si abrimos un poquito la discusión. Rafael, ¿qué es lo que le gusta del acuerdo? Jorge, ¿qué es lo que no le gusta del acuerdo? Lo que más me gusta del acuerdo es, y con reservas, pero lo que más me gusta del acuerdo es el acuerdo sobre tierras. Y voy a explicar muy rápidamente por qué. Primero, porque parte del reconocimiento de una realidad, y es que el sector rural en Colombia tiene una deficiencia de Estado sustantivo. Y creo que eso es innegable. Uno mira las cifras de pobreza, de acceso a servicios públicos, de necesidades básicas insatisfechas, de las áreas rurales y de las áreas urbanas, y la comparación muestra con claridad que las áreas rurales están en una situación de desventaja sustantiva. De manera que hacer un foco en esa realidad me parece correcto. Segundo, me parece correcto también en ese acuerdo el reconocimiento de que hay un problema de titulación de tierras. Es verdad, hay un problema de titulación de tierras y hay que resolverlo. Sobre eso, ya un primer comentario crítico. Si hay un problema de titulación de tierras, ¿por qué no se reconoció la responsabilidad de las FARC en el despojo de parte de esas tierras tituladas y no tituladas? Ese reconocimiento no está en el acuerdo, como si las FARC hubieran sido monjitas de la caridad en materia del tratamiento de los campesinos, y no tengamos certeza, no duda, certeza de que despojaron de su tierra a muchos de los campesinos, a veces con tierras tituladas, a veces no. Tercer elemento, le apuesta a la construcción de un catastro actualizado que es indispensable en este país. Eso hay que hacerlo más temprano que tarde, y yo creo que eso es aplaudible. Crítica de fondo, tiene una apuesta por el minifundio que al final va a fracasar, porque lo que ha quedado probado en Colombia sistemáticamente es que las apuestas de desarrollo que pasan por el reconocimiento del minifundio como el camino para alcanzarlo no dan resultado. Y esa apuesta del minifundio está permanentemente en ese acuerdo. Eso, y una crítica a los proyectos agroindustriales y a las posibilidades de asociación entre campesinos y agroindustriales, que en otras partes han demostrado ser el camino al desarrollo, y aquí no. Un gravísimo problema. Otro muy grave problema: la productividad de un campesino colombiano es 10 veces menor que la productividad de un campesino en Estados Unidos. Y no es porque nuestro sea más inculto, no es un problema de cultura. Y esos problemas de productividad no se abordan en ninguna parte en el acuerdo. Es decir, el acuerdo parte de unas bases ciertas y da unas soluciones equivocadas. Pero al menos el reconocimiento de las bases ciertas me parece un paso correcto, e insisto, también es un paso correcto el reconocimiento de la necesidad de presencia del Estado y el reconocimiento de la necesidad de la titulación y del catastro. Yo creo que eso hay que aplaudir. No me gustan algunas cosas del tema de justicia, especialmente. No me gusta, por ejemplo, el hecho de que exista la posibilidad de que se pueda remover cosa juzgada en un momento determinado, ¿sí? Que es meterse con procesos que ya fueron fallados, bien o mal. Me parece que ahí hay un tema complicado. No me gusta que no haya claridad sobre cuál va a ser la verdadera capacidad de acción de ese Tribunal para la Paz sobre todos los procesos que van a pasar de la Fiscalía. Se calcula que son miles de procesos y seguramente se va a aplicar un poco lo del marco jurídico para la paz, criterios de priorización.
¿sí? Entonces no seguramente se va a trabajar sobre todos los procesos, sino sobre un porcentaje más o menos razonable. Y yo siempre he tenido una pregunta, bueno, eso va a durar 4 o 6 años trabajando. ¿Qué va a pasar con los procesos que pasaron de la Fiscalía y que llegaron a la justicia y que van a estar ahí como dormidos, por decirlo de alguna manera? Se va a perder capacidad de investigación, se va a perder prueba. ¿Qué va a pasar terminado el juzgamiento, ese juzgamiento? ¿Esos procesos volverán a la Fiscalía o serán objeto de alguna prescripción especial por el hecho de haber estado allá? Y al volver a la Fiscalía se van a haber perdido 6 años de posibilidades de investigar, de enfriamiento de la prueba. Entonces me preocupa mucho que no exista claridad sobre cómo va a ser el trabajo del universo. En ese sentido, las salas deberían muy rápidamente recibir la información de Fiscalía, priorizar unos casos, por ejemplo, bajo el criterio de los crímenes más atroces y de los máximos responsables, y devolver los otros casos a la Fiscalía. Pero el problema es que no lo permite el acuerdo. El acuerdo dice que mientras esté funcionando es una competencia exclusiva y excluyente, y entonces vamos a encontrar delitos relacionados con el conflicto que puede que no sean tan importantes en términos de su impacto mediático, que mientras estén en la justicia penal, en la justicia especial para la paz, no van a ser objeto de investigación por razones prácticas. No va a haber suficiente capacidad de gente para esos efectos. Ese tipo de cosas de la justicia, del capítulo de justicia, no me gusta. Bien, abrimos entonces el espacio para las preguntas. La advertencia de siempre: yo sé que todos tenemos muchas ganas de elaborar ideas y de expresar opiniones. Necesitamos preguntas. Empezamos por... ¿quién quiere preguntar? Empezamos por acá. ¿Quién quiere seguir? Necesitamos un voluntario para el micrófono. Después vamos atrás. Acá está el micrófono. Salvo que prefieran hacerlo a viva voz. Entonces, empezamos por acá con ustedes dos y ahí vamos, juntamos varias preguntas y las respondemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Listo. Empecemos entonces. Bueno, mi pregunta es para Cian. Mi pregunta es: ¿qué se propone para solventar la ausencia del Estado en la región amazónica, sobre todo, y pues la ausencia del monopolio de la fuerza por parte de las fuerzas de la nación, y el caso eventual de una guerra urbana o un incremento de violencia en las ciudades? Bien. Yo estoy bien haciéndolo así, si se escucha bien. Sí. Mi pregunta va sobre todo para el doctor Cuervo, y es: ¿qué le parece a usted la manera como se está llevando políticamente el anuncio del acuerdo? ¿No considera usted que es peligroso para la democracia el hecho que la discusión de este acuerdo se haya vuelto mediática y no política? ¿No le parece a usted peligroso que la razón que dé el presidente para no reunirse con la oposición sea que no tiene tiempo? Bien. ¿Alguna pregunta más? Así juntamos tres preguntas. Con respecto a la distorsión del fin político de la FARC que se ha presentado a lo largo históricamente, que no sabemos que eran 50 años, ¿qué le garantiza a los colombianos en un futuro el Estado no intenta negociar problemas con la FARC, por ejemplo? Bien. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Bueno, frente a lo primero, creo que gracias por las preguntas. Frente a lo primero, yo creo que una de las premisas, y en eso ha insistido mucho Sergio Jaramillo con el concepto de paz territorial, es decir, la premisa del éxito es el fortalecimiento de Estado en las regiones. No solamente porque eso explicó en parte la persistencia de las FARC durante todos estos años, sino porque es presumible que en algunas zonas, si se logra dar la desmovilización efectiva de las FARC, sean ocupadas por otros grupos armados, ¿sí? ELN, BACRIM, de tal suerte que la presencia del Estado, no solo la presencia militar de control territorial, sino lo que llamaríamos la presencia institucional y social, con servicios sociales y con bienes públicos, para mí es la premisa fundamental del éxito de la desmovilización. Con el M-19 eso no se planteó así, porque el M-19 era una guerrilla urbana, ¿sí? Y con los otros grupos que se negoció en los 80s y 90s, pues su presencia en términos territoriales era bastante marginal, pero la FARC tiene una presencia muy importante en muchas regiones de Colombia, y si el Estado no llega allí,
Puede que con las FARC se logre la desmovilización, pero va a haber otros factores de violencia. Frente al segundo punto, el tema de la polarización y cómo se ha dado el debate. Yo creo que era inevitable, es decir, el país desde el momento en que llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez en el 2002, el país en torno de los temas de la seguridad y de la justicia y la democracia se polarizó, y eso lo hemos visto en las elecciones siguientes, y era inevitable que pasara en el plebiscito. Sin embargo, yo quisiera destacar algo, ustedes no lo recuerdan, Rafael y yo tal vez, y algunos lo recordaremos, en otros procesos de negociación que se dieron, el clima no solo era de polarización, sino también de violencia, ¿sí? Y aquí, por más que ha habido y que se han caldeado los ánimos, no ha habido hechos de violencia asociados al debate, ¿sí? En otra época había atentados, había petardos en las ciudades, digamos, el clima de polarización venía acompañado de un clima de violencia. Y yo creo que aquí, en medio de todo, hubo un aprendizaje democrático en términos de eso. Ahora, no quiero ser defensor del presidente ni mucho menos, pero sí, digamos, poner un poco en contexto lo que él dijo. Él no dijo no es que no tenga tiempo, sino que ya no hay tiempo, porque es que ya se va a acabar, digamos, en 3 o 4 días que vamos a poder definir sobre el acuerdo. Y digo, yo invité al presidente Uribe varias veces y él dijo que no, pero ¿cómo quiere que faltando 4 días para que haya el plebiscito nos sentemos a conversar sobre qué, si ya incluso está firmado el acuerdo? Pero sin duda yo creo que ambas partes se han equivocado presentando argumentos que no son razonables y sobre falacias. Sobre eso podemos mirar más adelante. Hacia el futuro yo creo que es necesaria una negociación con el ELN. Sí, ya, por ejemplo, el gesto que tuvieron para el día del plebiscito de la firma de hacer un cese al fuego unilateral, y entiendo que ya hay acercamientos importantes en ese sentido. Con el tema del ADVACRIM, uno no podría hablar directamente de una negociación porque no son un actor político, y sucedería como sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe, que fue un proceso más de desmovilización y de sometimiento a la justicia que propiamente de negociación, porque uno no puede equiparar el proceso de la FARC con el proceso de la OC, si bien tuvieron resultados similares en términos de desmovilización. El de allá fue un sometimiento a la justicia que no tuvo, digamos, ningún otro tipo de beneficios políticos, por ejemplo, como elegibilidad. Una de mis preocupaciones está precisamente asociada con el hecho de que, en mi opinión, la firma del acuerdo con las FARC no va a significar el cese de la confrontación armada. Se quedan por fuera unidades de las FARC, sobre todo aquellas vinculadas con economía ilícita, con minería ilegal y con narcotráfico. Hay un cambio de brazalete de las FARC al ELN en algunas zonas del país, no lo digo yo, lo dicen sacerdotes que están en las áreas que corresponden a las zonas veredales y que dan testimonio de que eso está ocurriendo. Hay un fortalecimiento del ELN, quedan las bandas criminales, y sobre todo está el problema del narcotráfico. Cuando el presidente Santos tomó la decisión en el año 2014 de suspender las fumigaciones aéreas en el Catatumbo, los parques nacionales y en la frontera con el Ecuador, los narcocultivos en esas zonas del país se dispararon en forma sustantiva, generando aumentos en términos absolutos del 40%. Esa suspensión, que era provisional en ciertas áreas, se extendió en el año 2015 a todo el país, y en el acuerdo se establece que la erradicación tiene que ser con acuerdos previos con las comunidades manual y voluntaria. Para que ustedes tengan una idea, la erradicación manual cuesta por lo menos 5 veces más que la erradicación aérea, y concertar con las comunidades y después de las comunidades conseguir los acuerdos individuales de cada uno de los narcocultivadores va a ser un proceso prácticamente imposible, y que aunque tiene la mejor buena intención va a traer como resultado que los narcocultivos crezcan de las 159.000 hectáreas del 31 de diciembre de 2015 a más de 200.000 a fines de este año, y a una cifra inimaginable el próximo, lo que va a traer aparejada más violencia, porque donde hay narcocultivos hay violencia en Colombia. Agreguen ustedes que en el acuerdo se establece un waiver, una especie de licencia de 2 años, en virtud de las cuales el Estado renuncia a la acción penal contra aquellas personas vinculadas a los narcocultivos, y además se establecen unos beneficios para las poblaciones narcocultivadoras, lo que ha generado que algunas personas que estaban dedicadas a cultivos lícitos terminen volcados en los cultivos ilícitos por los beneficios que van a tener, y sin el riesgo
ni de que haya persecución criminal contra ellos, ni de que haya erradicación forzada. De manera que ese, que es un acuerdo con buenas intenciones, tendrá como resultado un país inundado de coca con aumentos sustantivos de violencia y con un fortalecimiento de los grupos criminales y de la guerrilla que están vinculados a ese negocio. Eso para empezar. Después, ese mismo hecho muestra que los costos del proceso no pueden compensarse con los supuestos beneficios que vendrían de la reducción en el gasto de defensa en Colombia. Una de las preguntas que uno le hace sistemáticamente a los funcionarios de gobierno, a los negociadores, es ¿cuánto valen los acuerdos? Nadie sabe cuánto valen, no hay respuesta a esa pregunta. Solamente ustedes, para que tengan una idea, piensen que el Tribunal Especial tiene 64 magistrados, 14 ellos extranjeros, y que 64 magistrados son más magistrados que los que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, juntos. Y ahí va a haber 64. Y paralelo a este tribunal se crean en los acuerdos decenas, literalmente decenas. Yo cuando iba a la 42 me aburrí de contar, de comités, comisiones, unidades, agencias, etcétera, etcétera, etcétera. Una burocracia para la paz que yo estoy convencido es el motivo por el cual Roy Barreras y compañía decidieron participar en los acuerdos. Yo creo que deben estar fascinados con la posibilidad de meterle el diente a eso que se va a generar ahí. Pero el resto de los acuerdos, planes y programas y demás, esos no están cuantificados. Y entonces le dicen a uno, no se preocupe, eso se paga de la siguiente manera. Un punto porque vamos a bajar la corrupción. No hay nada en los acuerdos para bajar la corrupción. Nada. Pero vamos a ganarnos un punto del PIB. Un punto del PIB por reducción del gasto militar. Reducción del gasto militar. Le toca combatir al ELN, le va a tocar combatir a las disidencias. Tiene que aumentar el pie de fuerza policial en las áreas rurales si quiere tener presencia del Estado. La reducción del gasto militar sería una locura en las circunstancias actuales. Y además hay dos inflexibles en ese gasto militar que no existen en otros países, sobre todo el primero. En Colombia el gasto militar incluye a la policía, en los otros países no, porque en Colombia la policía depende del Ministerio de Defensa y entonces se engloba como si fuera gasto militar. En otros países eso no se suma, en nuestro sí. Y después hay un tema pensional muy serio, que hay que meterle diente, que tampoco se puede resolver de ninguna manera con los acuerdos. Luego, la flexibilidad en la reducción del gasto militar teórico en realidad es mínima y no compensaría de ninguna manera los costos del acuerdo. De manera que uno se queda con las preguntas de quién va a pagar esto. Yo les hago la reflexión siguiente. El ministro de Hacienda dijo en estos días que el gap entre que le había generado el Estado, la caída del precio del petróleo y del carbón era de 24 billones de pesos. 24 millones de pesos. Trillones, dirían los gringos. 24. Para que ustedes tengan una idea, una reforma tributaria normal en Colombia genera 6 billones de pesos. Mauricio Cárdenas dijo que la reforma que se viene es para eliminar ese gap. Es decir, va a valer lo que 4 reformas tributarias normales valen en Colombia. Y en esa reforma no se cuenta ni un peso de los gastos que están vinculados con el acuerdo. Piensen en lo que se les va a venir pierna arriba con la reforma tributaria que se aplazó porque se ponía en peligro, por supuesto, la votación de plebiscito. Una réplica a un punto, y el tema del narcotráfico. Es decir, nos han hecho creer que el narcotráfico en Colombia obedece a la existencia de las FARC. Y si bien las FARC se beneficiaron del negocio del narcotráfico, ayudaron a potenciarlo y en un efecto de trade-off, ellas también se repotenciaron y le permitieron mantenerse en el conflicto con mayor agresividad. Las dinámicas y la permanencia y la persistencia del narcotráfico obedecen a otras lógicas. Y el ejemplo es muy sencillo, es decir, supuestamente acabamos con los 2 carteles de la droga, o por lo menos con los grandes capos de los carteles de la droga. Pablo Escobar, con Rodríguez Gacha, con los Rodríguez Orejuela, extraditados, y el narcotráfico sigue. De tal suerte que es equivocado y no hay evidencia que explique que el narcotráfico se origina, se desarrolla, se fortalece
por la existencia de la FARC. Más aún, cuando uno mira los términos del acuerdo en el capítulo de drogas, lo que uno ve ahí es una probabilidad de un grupo que conoce el negocio, por decirlo de alguna manera, que va a poder intervenir e incidir en las comunidades para que el escenario sea otro. Pero es posible que Colombia, aún en ese contexto, siga perdiendo la, comillas, lucha contra las drogas si el enfoque sigue siendo solamente el de meter a la cárcel a los narcocultivadores y no lo mire más en una estrategia más global que necesariamente llegará tarde o temprano, es el de la legalización, ¿sí? De tal suerte que entonces el tema narcotráfico y asustarnos con que se nos va a inundar el país de coca por el hecho de que se van a desmovilizar las FARC, me parece un argumento que no tiene mayor sustentación desde el punto de vista de lo que está pasando en la realidad. Una contrarréplica. Yo no dije que la existencia del narcotráfico estuviera vinculada a las FARC. Lo que dije es que lo que se pactó en el acuerdo con las FARC en materia de narcotráfico iba a generar un aumento de los narcocultivos, que es una cosa completamente distinta. Y que nosotros hemos perdido la guerra contra el narcotráfico es algo que me parece que es al menos cuestionable. Si ustedes ven las cifras entre el 2002 y el 2010, las cifras de narcocultivos en Colombia bajaron de más de 170.000 hectáreas a menos de 60.000 y dejamos de ser el primer productor de coca del país, del mundo. Ese honor le terminó correspondiendo al Perú, lo que ha demostrado que sí es posible ser exitosos. De hecho, los narcocultivos se doblan entre 14 y 2015, están vinculados al hecho de suspender la aspersión. Lo que trato de señalar es que la solución pactada en los acuerdos, no las FARC, incentiva el negocio del narcotráfico y que por tanto será un incentivador de la violencia porque termina entregando la solución a pactos con comunidades de sustitución manual y voluntaria que son muchísimo más costosos y mucho más difíciles de realizar. Primer punto. Y segundo punto, y me parece que es fundamental tomarlo en consideración, si al final la guerra mundial contra las drogas se pierde y hay legalización, eso ocurrirá en décadas. La discusión sobre la legalización en el mundo está perdida. Nadie está en esa agenda. Nosotros no podemos ir en esa agenda solos. No podemos, es imposible que lo hagamos. Luego tenemos que dar esa pelea nosotros porque estamos obligados a darla nosotros, porque nosotros somos los que más sufrimos el problema del narcotráfico, no solamente por la violencia, sino también por la corrupción. Y con un problema adicional, fíjense ustedes, en el acuerdo no se pactó en ninguna parte que las FARC tengan que colaborar realmente con el Estado en la lucha contra el narcotráfico. No se dice que tengan que entregar rutas, ni contactos, ni los nombres de los compradores, ni en dónde están los laboratorios, nada. Dice que colaborará en la lucha contra se desligará del problema del narcotráfico. Hombre, ¿cómo no establecimos unas obligaciones en cabeza de las FARC? Pobres palomitas, no tienen nada que ver con el negocio. Más preguntas. Pilar, Angie y ¿alguien más? Manuel, 3 preguntas. Fuerte, por favor. Bueno, mi pregunta va para el cuerpo. Usted establece 2 presupuestos. Uno, concesiones, como un mal menor para beneficios de seguridad y desarrollo institucional en el ámbito local. Y 2, que habrá una reestructuración de la parte agrícola, donde se van a hacer sustitución de cultivos ilícitos por nuevas plantaciones. Mi pregunta es, un mal menor para beneficio de seguridad y desarrollo institucional. Reconoce entonces que se está cediendo toda la Fuerza Armada de las FARC al ELN, por lo tanto, ¿qué beneficio habría en esa firma del acuerdo si vamos a estar exactamente al mismo nivel de conflicto armado, solo que con otro grupo? Y 2, para la parte agrícola, ¿cómo sería esa reestructuración por parte de las FARC cuando se sabe que han tenido cultivos ilícitos? ¿Y de qué manera pueden ellos entrar a reestructurar el agro cuando no han tenido experiencia en otro tipo de cultivos? Gracias. Bien. Angie, vas a hacer la segunda. Bueno, mi pregunta va a Rafael y es específicamente si considera factible que en términos políticos se llegue a una negociación
considerando pues la etapa coyuntural del país que ha permitido que se den los acuerdos de paz. Manuel. Bueno, mi primera pregunta es para el doctor Cuervo y es respecto que en su última columna hacía mención de las críticas del que no planteamos solución distinta para las FARC que no fueran constituyentes. Entiendo, esa era una de sus comentarios. Y siempre me ha surgido la duda porque temas tan álgidos como los que se van a tramitar por medio del Congreso tengan que hacerse en 4 debates, en el sentido que obviamente, digamos, los puntos o el núcleo del acuerdo como la justicia y todo ello sí amerita eso, pero a cuenta de que los temas que han tenido, digamos, un bagaje histórico necesario como el Estatuto de la Oposición, entre otros, tengan que hacerse por, digamos, por un trámite tan expedito, porque esto se termina convirtiéndose en una constituyente por la puerta de atrás, porque tengo entendido que el reglamento de la constituyente era comisión y pasaba directamente a plenaria y se votaba, entonces, ¿por qué tan expedito? Y mi otra pregunta es para el doctor Nieto, y es respecto también a su última columna, en la que hacía mención de que los campesinos habían aumentado los cultivos de coca por unas prerrogativas que las FARC les estaban licitando, que iban a haber ciertos beneficios de esta cuestión. Pero si esto ocurre no ha sido por ausencia del Estado y porque la política de drogas enfocada de manera criminal no ha funcionado y es precisamente el acuerdo con su sustitución de cultivos lo que ofrece una solución a que esos campesinos no encuentren en esas prerrogativas una necesidad de cultivar más y más coca. ¿Alguna más? Y tenemos espacio para otra. Doctor Guillermo. Una breve. En el escenario de ganar el no, ¿qué sí? Para los dos. Bien. Entonces, ok. Freddy, tú. ¿Tienes una? Una muy chiquitica, es en la línea de lo que acaba de hablar, es cuánto aguanta este país sin una constituyente. Sabemos que evidentemente se viene ahora todo el periodo del fast track y ahí vamos a tener, digamos, una forma expedita para sacar unas leyes. El punto de la constituyente además lo planteo porque pues eso es un punto de honor que le ganaron al uribismo. Hubo un momento en el que las FARC y el uribismo tenían planteándose la necesidad de una constituyente y después eso se disipa, pero al final digamos, sí queda la sensación que lo que va a pasar ahorita en los siguientes meses, que se van a discutir toda la implementación de los acuerdos, de pronto va a quedar una sensación de posible de legitimidad e incluso de actores que no van a participar en el mismo ejercicio de sacar adelante las leyes y los acuerdos. Entonces, digamos que creo que a futuro sí deberíamos pensar y tener presente la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, y eso es lo que queda como en el aire. Y me pregunto yo cuánto aguantamos nosotros sin esa constituyente, como algo necesario. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sara. Para el doctor Nieto, usted hablaba que no hay paz sin justicia y no hay justicia porque hay impunidad debido a que no hay sanciones efectivas. ¿Qué serían entonces las sanciones efectivas que llevarían a que existiera justicia y por lo tanto paz? Andrés. ¿Qué futuro vislumbran a corto plazo para el ELN? Eso amerita otro foro, pero... Valencia. Bueno, sí, listo. Bueno, me gusta el entendimiento que usted tuvo de mi intervención bajo esa fórmula de que el acuerdo con las FARC es un mal menor para mayor seguridad y desarrollo institucional en lo local, ¿sí? Yo creo que esa idea yo la defendería fuertemente y tiene riesgos, por supuesto. Un riesgo es la presencia de otros grupos armados, pero en términos militares la capacidad de daño del ELN es mucho menor a la de la FARC. El ELN está en 4 o 5 zonas de Colombia y fundamentalmente en zonas fronterizas, en Nariño, en Catatumbo, en el Urabá chocuano, básicamente allí donde hay o no cultivos ilícitos o minería ilegal. Yo creo que es un grupo que ataca, digamos, su eje es atacar población civil o bienes civiles,
con alta vulneración del derecho internacional humanitario, y le respondo de una vez a su inquietud. Creo que sería ideal que si de llegarse a refrendar los acuerdos, ese clima facilitar una negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Ya hoy se habla que ya aparentemente Chile sería el país donde serían las negociaciones, que ya hay garantes internacionales. Sería ideal porque me parece que el éxito que se puede plantear con las FARC tiene que ayudar a entender o a que se dé el caso con el ELN. En el tema de desarrollo rural yo me leí una columna muy interesante de el ministro Enrique Botero, ¿sí? Donde él cuestiona el modelo de desarrollo que hay detrás del acuerdo agrario, un poco lo que señalaba Rafael, mucho minifundio, mucho asistencialismo, mucha, digamos, cooperativa, y me parece que ahí echo de menos que no se hubieran tomado muchas de las ideas de la misión rural que dirigía José Antonio Campo en este tema. Pero hablando con la gente del Ministerio de Agricultura, gente que estuvo trabajando en el modelo, me dice, mire, no son incompatibles el modelo que está en el documento de la misión para lo rural con lo que hay allí. Y yo creo que ahí va a haber unas discusiones cuando empiezan a implementarse realmente los proyectos y los programas, va a haber una discusión fuerte desde el punto de vista de que ese asistencialismo minifundista, que lo podríamos denominar, no es suficiente para sacar al campo del trazo en el que se encuentra. Frente al tema de ¿qué pasa si no? Yo en la columna, gracias por la lectura, señalaba una cosa, que hay un desequilibrio muy fuerte. Mal que bien, miren que me he leído juicioso la cartilla que sacó la universidad sobre los acuerdos de paz, los felicito, está muy chévere y muy agradable, y ahora la voy a regalar a Rafael para que la lea con más cuidado, ¿sí? Él se leyó los 297 y se saturó y por el camino se perdió en el entendimiento, ¿cierto? Y lo que uno ve es que... El populismo, primero, lo suyo es puro populismo. Primero con el moderador que dice que se leyó la columna, y después con el público que viene y les muestra la cartilla. Entonces, lo que uno ve es que, así a uno de esto no le guste, de ganar el sí, el gobierno tiene una hoja de ruta clara, ¿sí? Con días completos. Entonces aquí, por ejemplo, está el diagramita que les quedó súper chévere de todo lo que va a pasar a partir del día 1, y uno ya sabe qué va a pasar de aquí a 4 años, ¿sí? La desmovilización, el funcionamiento de la justicia, mira, aquí está el día D, el día 5, el 30, el 60, aquí hay una certidumbre sobre lo que va a pasar, y yo creo que eso es importante, y el gobierno tiene una hoja de ruta clara para el sí. Y quienes estaríamos apoyando el sí, yo no tengo, claro, tengo incertidumbre de si algunas cosas van a funcionar, si otras no, todo depende de muchas variables que sobre todas que no tienen control, pero los del no tienen nada, los del no es no, y lo único que tenían es hay renegociación, y ya el gobierno dijo no hay renegociación, y ya la FARC dijo no hay renegociación, no tienen nada, no tienen una hoja de ruta, el lunes no saben qué hacer, el lunes de ganar el no se van a pegar una enredada porque no hay condiciones para un escenario del no. Entonces a mí me parece que hay una disimetría y una irresponsabilidad, porque cuando uno se opone a algo, uno dice, mire, no quiero que haga esto porque lo que quiero que haga es esto, que es mejor que lo que usted propone. Pero cuando usted dice, no quiero que haga esto, y uno le dice, bueno, ¿y qué va a hacer? No sé nada. Como cuando uno dice, oiga, vamos a cine. No quiero que vayamos a cine. No, vamos a cine. Que no, bueno, entonces ¿qué hacemos? No sé nada, quedémonos en la casa. No. O sea, si uno a alguien le dice no vamos a cine porque le parece la película aburridora, muy caro, es porque le tiene otro programa. El gobierno, los opositores del no, o los defensores del no, no tienen otro programa. Y eso me parece que es un desequilibrio en el debate muy fuerte porque genera mucha incertidumbre. Algo que yo he venido pensando, que no se le ha reconocido al gobierno. El gobierno se bajó del bus de la constituyente con el tema del plebiscito. Porque ¿cuál es el problema? El problema del plebiscito. Yo cuestioné que el gobierno se metió en un berenjenal sin necesidad. El gobierno no ha podido implementar esos acuerdos sin necesidad de plebiscito. De hecho, los anteriores acuerdos de paz se hicieron sin plebiscito. Pero el gobierno identificó un déficit de legitimidad, de representatividad en La Habana. Muchos no nos sentimos representados por el gobierno de Santos. Yo no me siento representado, no me he sentido la mayoría del tiempo. La mayoría de la población, el 98% no se siente representado en las FARC. Ese déficit de representatividad que puede afectar la legitimidad del acuerdo lo quiso corregir a través del plebiscito.
Y esa fue la forma como bajó a la FARC de la constituyente. ¿Quiénes quieren constituyente hoy? Las FARC quisieran constituyente, y entonces uno dice, si le tienen tanto miedo a las FARC de que van a cambiar el modelo y que van a tomarse el Estado, ¿no son más peligrosos en una constituyente que en un plebiscito en el que no pueden participar? ¿Sí? Segundo, el otro que quiere FARC es Uribe, por supuesto, porque muchas de las cosas que quisiera el uribismo, por ejemplo, una reforma a la justicia, restablecer la reelección presidencial, están atadas a una constituyente. El otro que quiere constituyente es Petro, imagínense, y el otro pues es usted, que dice que no aguanta las ganas de una constituyente. Yo creo que aquí el problema es otro distinto. Yo creo que en un gesto muy populista, además efectivo de Jorge Iván, sacó el resumen de la Universidad de La Sabana y lo que le faltó fue leerse las 297 páginas. Ese es exactamente el problema. Entonces, si bien es verdad que yo no me leí el resumen, me he leído varias veces las 297. Dicho esto, habría que decir lo siguiente, y voy por partes. Primero, el costo institucional del proceso. Yo creo que y está asociado con el tema de la constituyente. Para allá voy. Aquí insistentemente nos han dicho no hay costo institucional. No ha habido costo institucional. Y yo no conozco un proceso con el costo institucional de este proceso. Miren el costo institucional. Se rompió con el sistema judicial y se crea un tribunal nuevo, distinto, prevalente, preferente, excluyente y autónomo con jueces extranjeros, que no tiene que aplicar el Código Penal colombiano. Ustedes que estudian ciencia política y derecho saben que la expresión por definición de la soberanía del Estado es la aplicación del orden jurídico, de su ley en todo. Aquí hay una renuncia a la soberanía del Estado, renuncia a la aplicación de la ley penal, dejándole la definición de esa ley a un tribunal que además tiene composición de jueces extranjeros. ¿Eso no es un costo institucional? Sigo. No solamente eso, esa decisión es claramente violatoria de los derechos humanos, porque en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, se establecen dos principios fundamentales. Uno de ellos es, ¿lo decimos en latín? No. Dígalo, suena mejor. No, suena pretencioso. No hay crimen ni pena sin ley preexistente. Eso es el regulario de entrada. Y otro, que está en el Pacto de San José, es que no debe haber tribunales penales ad hoc, posteriores. La gente tiene derecho a que le definan previamente el tribunal que lo va a juzgar penalmente. Sobre ese tema no se ha dicho una palabra. Es claramente, en los dos puntos, violatorio de los tratados internacionales de derechos humanos. Y en otro más, ese pedazo del resumen sí se lo leyó Jorge Iván. Además, este tribunal tiene la posibilidad de revisar sentencias. Es decir, el principio de cosa juzgada y de nadie puede ser investigado y juzgado dos veces por la misma conducta desapareció. Otro principio de los tratados de derechos humanos, fuera. Pasemos al acto legislativo. El acto legislativo crea un procedimiento legislativo especial, pero ese procedimiento legislativo especial es claramente una ruptura institucional. Reduce el debate parlamentario para efectos de los proyectos de ley de 4 a 3 debates. Y el estudio de las reformas constitucionales, que exige 8 debates en 2 legislaturas con tiempo suficiente para la reflexión parlamentaria, para la participación ciudadana, para la crítica de los medios de comunicación, desaparece para sacarlo rapidito sin que haya discusión. No es un mero problema de tiempo, es lo que afecta en materia de democracia esa decisión. Y después las competencias de los congresistas se ven reducidas en forma sustantiva. La agenda legislativa de ahora en adelante la define el presidente de la República. Y no solamente eso, es que los congresistas no pueden estudiar nada, hasta que no evacúen lo que les presenta el gobierno. Se acabó la iniciativa parlamentaria. Pero si hoy además un congresista puede votar sí al artículo 1, 3, 5 y 7 de un proyecto y no al 2, 4 y 6, ahora no puede. Le toca votar sí o no a la totalidad del proyecto. Y si hoy un parlamentario puede proponer una modificación a algo que le llega al gobierno, en adelante no. Se lo tiene que aprobar primero el gobierno.
ni siquiera vamos a saber qué era lo que pretendía el parlamentario, porque para poderlo presentar, lo tiene que aprobar primero el gobierno. Y adivinen qué, el gobierno se lo aprueba con una comisión escondida que está en los acuerdos allá atrás, en virtud de la cual las FARC le tienen que dar el visto bueno a los proyectos de ley de reforma constitucional que le presenta el gobierno al Congreso. Es decir, para todos los efectos, las FARC tienen poder de veto. Y no hay costo institucional. No hay ningún costo institucional. Este no es un recorte sustantivo a las facultades del Congreso, un recorte a la democracia, porque se supone, por feo Congreso que tengamos, que el Congreso es la manifestación de la voluntad soberana. Pero no solamente eso, sino que además le agregan un puntico adicional chiquito, ya la acción pública de inconstitucionalidad. Ese derecho que tenemos todos de encontrarnos una norma que dice, oigan, hace 5 años, pero esto es claramente inconstitucional, demandémoslo a la Corte Constitucional, se acabó. Porque resulta que para efectos de esta reforma, el control es único y automático. Ustedes, señores, y yo, perdimos ese derecho. Recorte sustantivo a las facultades de la Corte Constitucional, pero tampoco les bastó. En materia de reforma constitucional, la competencia de la Corte es solamente por razones de vicio de procedimiento, no puede mirar el fondo, porque así lo dice el acto legislativo. Y no hay un costo institucional. Y a la par de eso, hipertrofiamos al presidente dándole unas facultades extraordinarias que nunca ningún presidente en la historia republicana ha tenido. Ninguno. No lo tenía Chávez con la ley habilitante. El presidente de la República podrá expedir decretos con fuerza de ley para desarrollar todo lo que esté en los acuerdos que no suponga leyes estatutarias, leyes orgánicas, códigos, leyes con mayorías especiales y tributos. Y por todo lo demás, ni el Congreso lo va a ver. Ni el Congreso lo va a ver. Y eso no es una hipertrofia del poder presidencial, y eso no es un desequilibrio sustantivo en la separación de poderes y en el sistema de frenos y contrapesos. Y a eso no basta, y termino en el tema de la constituyente. ¿Por qué pasaron las FARC de la constituyente? Porque ¿para qué la constituyente? Si resulta que en el 7º debate le metieron un articulito en virtud del cual los acuerdos de La Habana hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y si ya tienen todo lo que querían en la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad, ¿para qué asamblea constituyente? No, nosotros no le tenemos miedo a las FARC. A las FARC la derrotamos en una constituyente. Las FARC se bajaron de la constituyente porque les concedieron todo en el ingreso del texto del Acuerdo de La Habana a la Constitución, que es una cosa completamente distinta. El gobierno le tiene miedo a la constituyente por otras razones. Le da miedo que no controle la constituyente. Le da miedo que le ganen las personas que tienen dudas sobre los acuerdos firmados. Y por supuesto, el coco de Uribe, que es la némesis del presidente Santos y lo asusta para todo. Y esta no es una discusión entre uribismo y santismo, Jorge. Esto no tiene nada que ver, es un problema de costos institucionales. De manera que ese es el tema de la constituyente. Y yo remato diciendo lo siguiente. Primero, prácticamente no hay campesinos judicializados por los narcocultivos. No existe. Pero el mensaje de hacer un waiver para que no haya la posibilidad de judicializarlos, ciertamente es un incentivo, son cosas distintas. Luego, no hay un enfoque de criminalización en la lucha contra las drogas en materia de los campesinos. En realidad no es así. Lo que sí hay es ausencia de Estado. Pero ocurre que eso no se resuelve en el acuerdo, porque los narcocultivos están en muchas partes del país, situados en unas áreas donde no es posible cultivar otra cosa, donde no hay vías terciarias, donde no hay centros de acopio, donde no hay Estado. ¿Cómo reemplaza usted los narcocultivos? Con una devaluación de 3.000 pesos el dólar, por unos cultivos que no pueden rentar, ni usted tiene cómo sacarlos, ni tiene cómo acopiarlos. Al final, insisto, por buena fe que haya habido en ese acuerdo, el resultado va a ser el crecimiento de los narcocultivos. Y termina la renegociación. Yo creo que Jorge tiene que cambiar de pareja, porque él propone ir a cine y no le dicen nada como alternativa. En la renegociación sí hay un camino alternativo. ¿Cuál es el camino alternativo? Primero, el reconocimiento de que las FARC no se pueden devolver al conflicto, por varias razones. El panorama internacional cambió de forma sustantiva. El próximo presidente de los Estados Unidos, incluso si es Hillary Clinton, está mucho más al centro de lo que está Obama, y va a ser mucho más duro con las FARC de lo que es Obama, para empezar. Segundo, Venezuela está colapsando. Del inicio de las conversaciones a hoy, el panorama del socialismo del siglo XXI en América Latina cambió de manera radical. Salió de Argentina, perdieron en Brasil también, están colapsando en Venezuela. El refugio, el apoyo ideológico y logístico que suponía Venezuela para las FARC está desaparecido.
Ahí no van a poder llegar. ¿Qué les queda? Meterse al monte después de 4 años de son y ron en La Habana, con unos jefes guerrilleros que tienen muchos de ellos más de 60 años, y que en todo caso han manifestado, el gobierno no dice nada, pero ellos sí han manifestado, no una sino varias veces, que están dispuestos a aceptar el no. El no es el camino para una renovación de los acuerdos y para corregir lo que en opinión de muchos colombianos está mal, incluyendo muchos, y quiero decir entre muchos, el señor negociador jefe, Humberto de la Calle, que dice es el mejor posible, reconociendo que no fue bueno, sino fue lo que pudo lograr. Bueno, si el pueblo colombiano dice que no, que eso no le es aceptable, a las FARC y al gobierno les toca sentarse a mejorar esos términos, con una consecuencia en todo caso, a mediano y a largo plazo, Jorge, que yo creo que habría que valorar. Estos acuerdos van a contar con el rechazo de muchos ciudadanos que van a votar no, no sé cuántos, una campaña muy desnivelada, no sé cuántos, pero van a votar no. El resultado de una renegociación sería la sostenibilidad a mediano y a largo plazo de esos acuerdos, porque ahí sí todos los colombianos estaríamos de acuerdo con el resultado final. Yo creo que eso da mejores garantías para la paz, mejores garantías para la FARC, y ciertamente un camino menos confrontacional que el que está produciendo el proceso. Una aclaración para que no lo creamos que es así. Es decir, cuando hablamos de justicia transicional, y bien lo señalaba Rafael en su primera intervención, es un mecanismo, como su nombre lo indica, transicional para resolver un tema de conflicto y donde se hacen concesiones en términos de justicia para conseguir paz y por esa vía seguridad, ¿sí? De tal suerte que, por ejemplo, el control que va a tener el presidente sobre la agenda legislativa, y me refiero un poco a parte de la pregunta que quizás usted me sigue, quizás no me refiero directamente, es solo relacionado con los temas de la implementación de los acuerdos. Es decir, no es que el Congreso de la República entonces vaya a parar sus funciones durante todo este tiempo en temas tributarios. De hecho, se va a presentar una reforma tributaria, porque entonces, por ejemplo, la reforma tributaria va a tener los 8 debates que establece la Constitución. Son solo los temas relacionados con la implementación de los acuerdos, donde se cambian algunas cosas de 8 a 4 sesiones, que se pierde la acción pública y constitucionalidad para los temas relacionados con actos legislativos del acuerdo, pero, o leyes ordinarias, pero frente a todas las otras leyes, frente a todos los actos legislativos que se presenten, la acción pública y constitucionalidad sigue funcionando plenamente. Entonces no es tampoco que durante los 6 u 8 años que vaya a estar funcionando este sistema de transición se vayan a eclipsar y a detener y a suspender todas las otras funciones del Estado. Y entonces decía que era una reflexión un poco teórica, porque me parece que, por ejemplo, en las clases, en las facultades de ciencia política, en las de derecho, hay que empezar a hablar también de la justicia transicional constitucional. Siempre que uno mira los fenómenos de justicia transicional son muy enfocados hacia lo penal, ¿sí? Pero yo creo que Colombia ha hecho una cosa interesante, y es que ha hablado de una justicia constitucional, perdón, de una justicia transicional constitucional. Y algunas de las modificaciones que se han hecho, por ejemplo, para que en los acuerdos no aplique la acción pública y constitucionalidad, son apenas razonables en términos de la efectividad de los acuerdos, ¿sí? Porque es que el gobierno no puede no asegurar el éxito de los resultados de los acuerdos. Sería contradictorio un desgaste de 4 o 6 años en unos acuerdos muy complejos y después poner un escenario de implementación que los haga imposible de realizar. Entonces, en ese sentido, me parece que el costo institucional que se puede dar sigue siendo razonable en términos de un ejercicio de ponderación en aras de la defensa de un bien superior como es el de la paz y la seguridad. Una contrarréplica cortiquitica, Iván. Ese planteamiento lo que supone es que los acuerdos están por encima de la Constitución. Es decir, que lo que hay que defender son los acuerdos y que lo que queda subordinado a los acuerdos es el ordenamiento jurídico y la Constitución. Yo creo que debería ser al revés. Uno tiene que tener la Constitución por encima y los acuerdos se ajustan a la Constitución, y lo que uno tiene que asegurar es la vigencia de la Constitución y no la vigencia de los acuerdos. Son cosas completamente distintas. Si tocara escoger entre una cosa y otra, la apuesta tendría que ser por la Constitución y el Estado de Derecho y no por los acuerdos de las FARC. Pero en todo caso, y para aclarar el punto, les voy a leer textualmente lo que dice el acto legislativo. Los proyectos de ley de acto legislativo mediante el procedimiento legislativo especial para la paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia,
tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. Más claro, imposible. Lo que supone es que la agenda la define el gobierno, presentados los proyectos de ley o de reforma constitucional por parte del gobierno, el Congreso, las cámaras o las comisiones no pueden estudiar nada hasta que no evacúen primero lo que el gobierno les plantea. Así que es exactamente lo que yo les estoy diciendo. No es de una forma distinta. Y aunque es verdad que todo este procedimiento está relacionado con la implementación de los acuerdos, lo que se olvidan de decir es que la implementación de los acuerdos puede durar 10, 15, 20, 25 o 30 años y seguirán rigiendo las mismas normas. Y seguiremos teniendo por texto constitucional las 297 páginas que Jorge Iván Tomé nos leía. Una réplica al tema del acuerdo y del bloque de constitucionalidad. El propio Comité Internacional de la Cruz Roja ya envió una advertencia de que las 297 páginas no pueden ser consideradas parte de un acuerdo especial de DIH. Y la Corte Constitucional en la sentencia dejó entrever, y seguramente así lo van a hacer ver en la revisión de constitucionalidad del acuerdo, que no todas las 297 páginas van a ser parte del texto constitucional. Es decir, muchos temas del capítulo de tierras, muchos temas del capítulo de drogas, muchos temas del capítulo de verificación, y no tendrían ni siquiera por razones de técnica jurídica que tendrían que estar en el acuerdo especial. Yo creo en el texto constitucional por la vía del bloque de constitucionalidad, yo creo que ahí va a ser muy claro, es el acuerdo en sí va a quedar a nivel de bloque de constitucionalidad, pero los otros temas no necesariamente, de tal suerte que no significa que las 297 páginas que me leí más la cartilla de la Sabana, ¿sí? O sea, 297 más 35, ya son artículo constitucional. No, eso no es así, y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja dijo, ojo, esa salida no me gusta mucho, no me parece muy ortodoxa, pero ya que lo van a hacer, les advierto, leímos el acuerdo y no todo lo que hay ahí, hay cosas menores que no tienen mayor importancia, que no van a, por ejemplo, las emisoras comunitarias, no es que entonces a partir de ahora las emisoras constitucionales son un derecho fundamental constitucional en favor de las FARC. Yo creo que eso no va a ser así. Jorge Iván, pero lo que habría que decir es que lo que dice el texto de la reforma es que todo el acuerdo es un acuerdo especial y que todo entra en parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que la Corte Constitucional haga correcciones, y ojalá las haga, no significa que el costo institucional no esté pactado y aprobado por el Congreso. Ahora, aquí no nos han preguntado sobre el tema de acuerdos especiales. Yo estoy absolutamente convencido de que esto no es un acuerdo especial por ningún lado, y que si lo fuera, yo también pienso lo mismo, que no lo es. Ok, y si lo fuera, en todo caso no tiene el carácter de un tratado, y solamente los tratados en materia de derechos humanos y DIH hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pero esa no es la discusión. La discusión es que, independientemente de este ejercicio de carácter teórico, el gobierno y el Congreso aprobaron esto como si fuera un acuerdo especial. Las 297 páginas, no parte de ellas. Y en todo caso, lo introdujeron en una reforma constitucional que les voy a leer el último pedacito. El último pedacito de esa reforma constitucional dice, artículo 5, vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, esto que he señalado yo, de todo este acto legislativo para la paz, tiene una condición suspensiva que se cumple el domingo si la gente vota así. En ese momento, todo lo que hemos hablado se vuelve parte del bloque de constitucionalidad. Bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias a Jorge Iván, muchas gracias a Rafael, les agradezco a ustedes la asistencia. Cuando tengamos el video lo vamos a difundir por la cuenta de Twitter del programa, Políticas US, y me parece que esta fue una muy buena contribución de la carrera a una mejor decisión, sea la que sea, para el domingo. Gracias. Por participar, muchas gracias por las preguntas. Le recomiendo al que tenga dudas sobre el tema de justicia y si las sanciones son efectivas o no, que se lea la carta de la fiscal Fatou Bensouda, la actual fiscal, no lo que ha hecho Luis Moreno, que ya no es fiscal de la Corte, la actual fiscal, a la Corte Constitucional en materia de sanciones para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Porque si se la leen, encontrarán que es inequívoco el pronunciamiento de la fiscal en la línea de sostener que esas sanciones alternativas no son sanciones efectivas, y que por tanto ahí se abre una ventana para la intervención de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.
Y dijo en esa misma carta que la sanción será efectiva y razonable en función del grado de reconocimiento de verdad y de reparación a la que se comprometa. Y aceptó que en el derecho penal internacional no hay exigencia de pena privativa de la libertad aún para los crímenes de lesa humanidad y de derecho internacional humanitario. O sea que léanlo también con esa otra mirada. Les voy a leer porque es que Jorge iba a decir otra cosa. Les las voy a leer textualmente. Mi despacho ha analizado las implicaciones que la suspensión de la pena de prisión tendría como criterio de admisibilidad ante la Corte Penal Internacional. Como resultado de este análisis, llegué a la conclusión de que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Miren la lectura que hacemos tan distinta Jorge Iván y yo. Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quiero advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en comisiones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, según lo establecido en los artículos tales y tales del Estatuto de Roma, o de forma alternativa, que el proceso judicial fue conducido de tal manera que resulte inconsistente con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia bajo los artículos tal y tal. Más claro, no canta un gallo. Muchas gracias.